¡Ay, cómo odio decirte que te lo dije! Hate to say I told you so. Ahora todo está allá afuera, es una realidad. Y lo sabes. ¿Por qué empiezo con esta canción de los Hives, la más clásica y la más emblemática? ¿Por qué? Porque odio. Al contrario, me regocijo de decirte, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo repetí, te lo volví a decir. No sé si tú, pero muchos me atacaron y ahora todo está allá afuera. Es una realidad y lo sabes. ¿Por qué hablo de esto? Junio de crudas, de resacas electorales. Y esas resacas electorales normalmente son golpes a la realidad. Para muchos la cruda es la del festejo porque están muy contentos de lo que sucedió. Para otros es la cruda realidad. Ese golpe, ese abre los ojos y esa resaca de decepción. Y para mí en lo personal es esta cruda que por un lado la disfruto mucho. ¿Por qué? Porque mientras son procesos electorales, por supuesto, a mí me sube muchísimo el trabajo. No me quejo, lo celebro mucho, hago mi agosto cuando son años electorales, pero sí me desgasta mucho la opinión. Opino todos los días, analizo todos los días, y no solamente son las opiniones abiertas que hago a través de mis redes, de estos foros, de mis plataformas, sino también son las opiniones por las cuales me pagan, afortunadamente, por opinar, por hacer mis diagnósticos, por cómo veo las cosas, por ayudar y asistir con esa opinión desde una selección de un candidato hasta una interpretación y diagnóstico de la percepción de lo que está diciendo la gente. Y por supuesto utilizamos investigación cualitativa, cuantitativa, etnografías digitales, que son estos social listenings, lo que está diciendo la gente en redes, los termómetros digitales y poder diagnosticar lo que está pasando. Y entonces no quiero aquí restregar la fecha exacta en la cara. ¿Qué tal cuando dices, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer? No quiero restregar fechas exactas. Lo que sí es decir que desde que estuvo la selección de las famosas corcholatas, cuando va a ser Claudia, va a ser Adán, va a ser Marcelo, yo opiné hace prácticamente un año que no importaba, lo dije de manera sarcástica y mucha gente se ofendió, que no importaba si iba pasando un perro y lo ponían como candidato, se iba a convertir en el presidente más votado de la historia de México, a menos que pasara algo extremadamente sorprendente, algo que fuera posible pero que se veía muy improbable, para que cambiara una tendencia de un clima electoral a un año donde yo decía que se iba a convertir la persona que pusieran en el presidente, y en este caso fue presidenta, más votada de la historia de México. Y por supuesto venían los ataques. Por supuesto, en un país dividido con tantos enconos, venían los señalamientos. Y si yo opinaba de cosas buenas que estaba haciendo a nivel imagen pública el presidente, ya después en el manejo de campaña, maldito chairo. Si yo hablaba de alguna pincelada de sensatez que veía en la oposición, maldito fifí. Y si ya nos metemos a los análisis, por ejemplo, de los debates, análisis objetivos, análisis con ciencia, análisis donde las cosas que estaban bien a nivel imagen, incluso hacía yo previsiones de lo que tendría que suceder en los debates y lo que tendrían que hacer, y después analizábamos si lo hacían porque era positivo y si no lo hacían porque era negativo, y ahí venían los señalamientos estúpidos. Y no estoy insultando. Oye Álvaro, cada quien es libre de dar su opinión, sí, pero vamos a hablar el día de hoy en este podcast acerca de la estupidez humana desde el punto de vista de la ciencia, de las economías
Ya los pondré en contexto a qué me refiero con las economías, que finalmente es un estudio de la sociología y de muchas cosas que pasan a nivel social. ¿Por qué? Porque nos va a dar pie para poder hablar de por qué pasó lo que pasó. No saben cuántas personas me decían: Álvaro, es que estoy sorprendido con el resultado de estas elecciones. Y yo decía: ¿te sorprende? ¿Es de sorprender lo que pasó? Si lo ves desde el análisis que vamos a comprender de las leyes de la estupidez humana, vas a poder entender por qué pasó lo que pasó. Ahora, no estoy atacando ni a la presidenta electa ni al actual gobierno. Al contrario, se van a dar cuenta que hoy los pondré a ellos dentro del cuadrante de lo inteligente. Vamos a hablar acerca de muchas estupideces que cometió también la oposición. Y vamos a hablar acerca también de los indefensos, de la sociedad, de los partidos políticos, de algunos votantes, y también vamos a hablar de los bandidos, pero para que puedas entender que esto no va a ser una opinión personal de Álvaro Gordoa, sino una opinión sustentada en academicismo, vamos a ponernos nerds. Get those nerds! Las leyes básicas de la estupidez humana, The Basic Laws of Human Stupidity, es un ensayo y un estudio del economista y académico italiano Carlo Cipolla. Carlo Cipolla, ¿por qué me gusta su forma de analizar? Y se me hace muy similar a lo que hace, por ejemplo, Bill Maher al día de hoy con su sátira política, o incluso lo que hacía Juvenal en la antigua Roma con sus sátiras. Ahorita que dije la palabra sátira, es más adelante, en el de Abuelito, cuéntame un cuento, en nuestra sección, te hablo un poco de Juvenal porque viene totalmente al caso, pero no me pierdo. Siempre que hay esta especie de sátira, de humor en los análisis de un corte más académico, a mí me enamora como parte de la divulgación científica. Entonces, Carlo Cipolla, analizando por qué se toman algunas decisiones y acciones en los seres humanos, algunas que benefician a la sociedad y otras que perjudican a la sociedad, pero igual algunas que nos benefician a título personal y otras que nos perjudican, escribió este ensayo donde puso cuáles eran las leyes de la estupidez humana. Y hay algunas muy interesantes que dicen cosas como que hay más personas estúpidas a nivel social que personas inteligentes, y lo terminas entendiendo. Y sobre todo te caen muchos veintes de tu propia estupidez, y a mí me ha servido como un texto en mi toma de decisiones y en mi forma de accionar. ¿Por qué? Porque Carlo Cipolla dice que los seres humanos, a través de nuestras acciones, cualquier acción que nosotros realizamos, pueden estar analizadas en función del beneficio que le traen a los demás y el beneficio propio, y en base a estos beneficios hace un plano cartesiano que aquí te explico, pero si lo estás viendo por YouTube, aquí te lo grafico, y si estás escuchándolo en plataformas de audio, salta en algún momento cuando puedas, si quieres, al video para que puedas entender a qué nos referimos con esta gráfica de plano cartesiano, en donde, de acuerdo al mayor beneficio que le das a los otros y al beneficio personal, ahí ese cuadrante, digamos que sería el cuadrante de arriba a la derecha en el plano cartesiano de mayor beneficio a los demás y el beneficio personal, todo ese cuadrante es el cuadrante de los inteligentes. Y así nos iremos yendo explicando cada uno, pero quiero poner algunos ejemplos. Imagínate que tú quieres comer pastel. Estás en una fiesta donde también hay otras personas que quieren comer pastel. Y por lo tanto, tienes que tomar una acción. Y la acción es comer el pastel o dividir el pastel. No sé por qué se me vino ese ejemplo a la cabeza, pero puede ser tan sencillo como manejar, ir en el tráfico. Y así también podría ser hasta el tema de dar tu opinión sobre cualquier cosa, ¿eh? Es más, aquí vamos a ver opinar acerca del aspecto de los demás. Todas esas son acciones. Ya lo llevaremos en su momento a analizar el voto, la selección de candidatos, la forma de gobernar, o sea, incluso la gobernanza. Ya pondremos ejemplos de ese tipo. Al principio me pongo simplista para que lo entiendas. Las señales de tránsito, que puede ser desde un letrero de alto, hasta puede ser un semáforo, hasta si te puedes dar vuelta en U o no,
o respetar la velocidad. Es una acción que como sociedad la hacemos y la ponemos porque llevamos un beneficio personal, el de la seguridad y que haya una buena circulación y flujo, y que por lo tanto también le trae un beneficio a los otros conductores. Quiere decir que poner una señal de tránsito es una acción inteligente. Y luego, lo inteligente sería respetarla. Que si tú llegas a un letrero que dice stop, tengas que hacer un alto total, que no te pases un alto, que respetes el siga. Esa sería una acción inteligente. ¿Cómo inteligente sería? Oye, el pastel es pequeño, somos 10 personas, vamos a dividirlo en 10 partes iguales y cada quien se come un pedacito del pastel. Aunque sea pequeña esa rebanada, es la acción inteligente porque está el beneficio personal y el beneficio de los demás. Lo digo de manera cliché, es el famoso ganar, ganar. Oye, qué bien te queda ese color, te ves muy guapo, te ves muy guapa. Esa opinión, ese piropo, la otra persona gana en su ego y tú ganas en su estima y simpatía. Quiere decir, haber expresado esa opinión es una acción inteligente. Perfecto. Ahora vayamos al cuadrante que estaría abajo, donde hay un beneficio personal, pero hay pérdida de la otra persona. Ese es el cuadrante de los bandidos. Es la traducción literal que hago. Una acción que sería bandida y por lo tanto vandálica es una acción como por ejemplo lleva un beneficio personal mientras tú pierdes. Entonces, yo me paso el alto. Yo no respeto. ¿Por qué? Porque así voy a llegar microsegundos antes a mi trabajo, pero estoy llevándome un beneficio personal al romper los límites de velocidad. ¿Qué sería una acción bandida? Una acción bandida sería robarme el pastel y comérmelo todo. Pierden los demás mientras yo empiezo a llevar una ganancia. Estas acciones, a veces bandidas y vandálicas. A ver, el ejemplo más sencillo de una acción bandida sería robar. Róbale 1,000 pesos a una persona. Tu ganancia es muy lógica. Ganaste 1,000 pesos, la pérdida de la otra persona son 1,000 pesos. Son acciones que son bandidas. Entonces, dentro de las acciones bandidas, hay muchas, porque ahorita iba a poner el ejemplo de la opinión del aspecto personal, pero aquí ya quiero empezar a que vean las aristas de todo lo que puede haber dentro de esto. Robar. Robar, pero mientras robas traes un bien social a alguien más, ejemplo, el fenómeno Robin Hood, le robaba al rico para dárselo a los pobres, entraría en este otro aspecto de los cuadrantes de la inteligencia y lo bandido. Quiere decir, es una acción bandida, pero inteligente. Pero también pasarse un alto de manera oportunista, aprovechar la oportunidad, es rompo la ley. Y de romper la ley es una acción que, aunque suene feo decirlo, es una acción bandida, pero inteligente, porque llevaste un beneficio. E incluso la persona que estaba atrás de ti ahora ganó un lugar de privilegio que tú abandonaste. No estoy diciendo que vivir fuera de la ley y las acciones bandidas estén permitidas, pero regreso al caso Robin Hood, ¿no? Entonces, tú le puedes decir a una persona un piropo para tú caer bien. O sea, imagínate que a una persona le huele mal la boca y no se lo dices, ¿ok? Oye, ¿me huele mal la boca? Y la apestaría, pero tú por quedar bien le dices, no, a mí no me huele mal. Esa sería una acción bandida inteligente. La verdad es que la otra persona está perdiendo porque sí le olería mal la boca, pero tú quieres colgarte una estrellita de agrado con aquella persona y fue una inteligencia y por lo tanto la otra persona también ganó al no sentirse mal. Y ya que estoy diciendo con el caso, no quiero enredarme con tanto ejemplo, pero ya que estoy diciendo el caso de te huele la boca, para que no confundas que una acción inteligente siempre es el piropo o las cosas positivas o que siempre todo tiene que estar bien. Imagínate que a una persona le huele la boca, pero esa persona es tu pareja o es una persona con la que convives mucho tiempo
Quiere decir, si es algo que me afecta a mí en lo personal y por lo tanto decirte que te huele mal la boca, sí me lleva a mí un beneficio. Y creo que también te traería un beneficio a ti por las convivencias sociales y estigmas que te pueden poner si te huele mal la boca. Por lo tanto, aunque duela y sea difícil, emitiré mi opinión y te voy a decir que te huele mal la boca, para que no sea nada más el piropo de qué bien te ves, sino te huele bien la boca, también habría un ganar, ganar. Sé que lo estás entendiendo, entonces una acción bandida. Ya me voy a ir al cuadrante que está al ladito, que es al punto al que quiero llegar. Donde no hay ganancia alguna, ni ganas tú, ni ganan las demás personas, y este es el cuadrante de la estupidez. Si te das cuenta, se antepone con el cuadrante de la inteligencia. ¿Qué es la estupidez humana en algunas acciones? ¿Me quedo a la mitad de la calle? Porque estaba el intermitente, el amarillo del semáforo, veo que los coches enfrente están parados y por lo tanto yo acelero, se pone el alto, pero me quedo estorbando a media calle. ¿Qué gané con esa acción? Y vean cuántos estúpidos, sobre todo en la Ciudad de México, no sé dónde vivas tú, hacen todos los días esa acción. Y entonces lo que hacen es, me fregué yo porque no gané nada, pero fregué a los demás porque ahora me quedé estorbando y tampoco pueden avanzar y se terminan haciendo unos nudos estúpidos. ¿Qué ganaste con hacer eso? No fue una acción bandida, no fue una acción inteligente, fue una acción estúpida. Hay un pastel, somos 10 personas. Bandido es, me lo robo y me lo como yo solito. O lo chupo, le escupo, para que ya nadie más lo pueda comer. Esa sería una acción extremadamente bandida. Bandida en el cuadrante también un poco de lo estúpido, porque tú también te vas a comer tu pastel con tus propias babas y con escupitajos, pero finalmente son tus propios escupitajos. Pero no me pierdo, eso sería la acción estúpida. Una acción bandida inteligente sería como que lo corto en 10 iguales, pero en realidad la mía era una rebanada más grande y me quedo con la rebanada más grande. Eso sería una acción bandida inteligente. ¿Qué sería una acción estúpida? Enojarte porque el pastel es demasiado pequeño y echarle caca al pastel. Ni te lo vas a comer tú, ni se lo van a comer los demás. Por lo tanto, no seas la persona que le echa caca al pastel. ¿Y a qué me refiero echarle caca al pastel? Ay, es que estás muy chaparra. ¿Y es opinión qué del aspecto personal? ¿Ganó algo la otra persona? No es como te huele mal la boca, te la puedes lavar y vas a tener un beneficio. Entonces, criticar ese tipo de situaciones, ¿qué va a hacer la otra persona? ¿Creció de manera milagrosa por tu opinión? ¿Y qué ganaste tú con expresar tu opinión? ¿Ganaste algo por decirle a una persona una crítica en torno a su altura, a su peso, a sus formas de pensar? ¿Ganaste algo? ¿Cambiaste algo en el mundo? Aventarle pintura naranja a Stone Age o salsa de tomate a una pintura de Louvre, ¿cambió el uso de los combustóleos? ¿El cambio climático ya no existe? ¿O fue una acción estúpida de parte de los activistas? No, Álvaro, es que tuvo la ganancia de que la gente se enterara y ponerlo en la conversación. Bullshit, estupideces. No es cierto. Hay otras formas de hacer activismos más importantes. Hay formas de ser parte de la solución y no del problema en esta vida. Entonces ya entendimos claramente cuáles son las acciones estúpidas. Y ahora vámonos al último cuadrante. La traducción en inglés de Carlo Cipolla se quedó como helpless, los que no podemos tener ayuda. La traducción sería indefensos, incautos, el que se queda con las manos amarradas y no puede hacer nada al respecto. Y sobre todo, cuando tú eres incauto, le das el beneficio a alguien más o te pasas viendo los beneficios de alguien más mientras tú pierdes. Y entonces es la persona que dice, pues yo no como pastel, me muero de ganas de comer pastel, pero yo sacrifico y me quedo sin rebanada de pastel. Esa es una acción indefensa, incauta. Le das el beneficio al otro y tú pierdes el beneficio.
Esto para que no pienses que a veces tener la situación de incauto, de helpless, es negativa. Porque la acción que acabo de decir de yo cedo mi rebanada del pastel entra en este cuadrante o más bien en esta área compartida del inteligente indefenso. Prefirió más el beneficio del otro que el personal y se cuelga una estrellita en la frente con ese sacrificio. Entonces hay muchas acciones que nos dejan indefensos, pero son inteligentes. Es decirle a tu pareja, sí, tienes razón, perdón, cuando no tiene la razón. Le estás dando el beneficio de ganar, mientras tú aparentemente pierdes el argumento, pero llevas el beneficio personal de salud mental y una buena relación y decir, ándale, no nos vamos a pelear por esta estupidez de a qué restaurante vamos a ir a cenar, yo cedo y resulta que mi acción, que parece ser incauta o indefensa, en realidad es una acción inteligente porque tal vez después ahora tú me debes un favor o por yo haber cedido mi rebanada del pastel, en ese momento genero el agrado de los demás y dice, no, ahora a Álvaro le toca esto más porque él no comió pastel y te llevas un beneficio a largo plazo interesantísima. Toda esta forma de pensar y ver la vida. Ahora veamos qué pasa con el tráfico en la Ciudad de México y con algunas acciones que tenemos que hacer como usuarios y acciones que tienen que hacer los gobiernos. No hay símbolo de incivilidad vial más grande que los topes. Vean cuántos topes te encuentras en Ciudad de México. Y segundo punto, los puentes peatonales. Viaja a un país que consideres civilizado y empieza a ver cuántos topes te encuentras en tu camino o cuántos puentes peatonales. ¡Ah! ¡No existen! ¿Por qué? Porque la gente hace la acción inteligente de pararse en un cruce con un hexágono rojo que dice stop. Pero si lo pones en Ciudad de México, nadie lo va a pelar. Zona escolar, 20 kilómetros por hora. La gente acciona de forma inteligente en un ganar-ganar. Aquí no. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Lo que hace la sociedad es hacer una acción indefensa y estúpida. Quedaría en esta parte de la estupidez y la cuestión indefensa de poner un tope. El tope trae un beneficio a los demás. Correcto. Que no vayas a atropellar al niño o que moderes tu velocidad o tantas cosas que puede haber o que el peatón pueda cruzarse porque nadie respeta al peatón en una ciudad como la Ciudad de México. Trae un beneficio a los demás. Pero ¿cuál es la pérdida personal? La pérdida personal es el gobierno tiene que generar presupuesto de infraestructura para construir y darle mantenimiento a esos topes, ¿ok? Pierde presupuesto que podría distraerlo en otras cosas. Los automóviles finalmente también se friegan con los topes. Quiere decir, se desgastan amortiguadores, pero también te frenan tus avances. Tienes que andar bajando velocidad, frenando y de una forma diferente a que si tú respetaras las señales de tránsito. Ya también podría hablar de las multas de velocidad, de las cámaras de radares de velocidad. Por eso es que lo hacen inteligente y ganan dinero de ello. Para el erario. ¿Qué pierde el peatón? El peatón pierde tener que subir unas escaleras y cruzarse por un puente peatonal y entonces el gobierno también tiene que invertir en ello. ¿Te das cuenta que si fuéramos inteligentes como sociedad respetaríamos esas señales de tránsito y habría un ganar-ganar? Por lo tanto, quédate muy, muy atento de este cuadrante. Y acuérdate de qué acciones son inteligentes, bandidas, estúpidas e incautas o indefensas. Y qué acciones como la de Robin Hood podría ser una acción bandida pero inteligente. Porque en eso va a estar también muchísimo la clave de por qué pasó lo que pasó y por qué te lo dije que en esta elección íbamos a ver a la presidenta más votada
de la historia de México. Pero te prometí que te iba a contar un cuento, y este cuento es un cuento populista. Pon mucha atención. ¿Me cuentas un cuento? Panem et circenses. Seguramente lo has escuchado, esta locución latina con la traducción pan y circo al pueblo, pan y circo. ¿Qué es esta acción de al pueblo pan y circo? Es la forma donde Juvenal, en sus sátiras, y por eso te dije que íbamos a hablar de las sátiras, él hacía su opinión de lo que pasaba en la Roma, tanto la Roma republicana y después en la Roma imperial, en torno a por qué se dieron estos cambios sociales tan interesantes, por qué dejaron de ser una república y acabaron convirtiéndose en un fuerte imperio. Y se dio cuenta que fue en los cambios de la forma de gobernar en las cuales el contexto de esa frase se da como atenciones al pueblo romano que no tenían, manteniéndolos alimentados y manteniéndolos entretenidos para ganar a través del clientelismo y para ganar a través del populismo su simpatía y por lo tanto llevarlos y mantenerlos en el poder. Entonces, digamos que es el inicio del populismo, del asistencialismo, del clientelismo, y esto con el objetivo de tener a la gente contenta. Esta acción de al pueblo pan y circo, tenemos que irnos históricamente en este cuento vámonos a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, vámonos con Julio César, que yo creo que a Julio César fue a los que más se le señaló, y después a toda la dinastía Julio-Claudia de ser muy populistas, al grado de que sabíamos que dentro de los senadores había dos grandes bloques, los óptimos, optimates, y estaban también los populares. Estas personas que estaban más para agradar al pueblo. Hoy hablaríamos que serían los socialistas o hablaríamos de los que son de izquierda, que al día de hoy los tachan de populistas, y luego podríamos ver a los optimates, que ellos eran los, digamos que los de derecha, los de respetar las reglas, las leyes, de tener el control del Estado, de los presupuestos, de los impuestos altos, muy en protección de los comercios e iniciativas privadas y de las diferencias de castas y clases sociales. Sería lo que hoy tacharían como una ultraderecha. Pero para ponerte en el contexto, Roma, la República, como Estado, creció y creció muchísimo, y a través de la conquista de nuevas tierras donde ponían a los cónsules y a los procónsules. Y para ponerte un ejemplo, ¿no? Hispania, las tierras que al día de hoy son España. Pues ahí empezaron a haber algunos cónsules que empezaron a crear sus propias leyes, sus propios senados, y que lo primero que hacían era bajar los impuestos, regalarles trigo a la gente, y crecían tanto que empezaban a generar diferencias entre lo que pasaba en Roma con la forma de gobernar. Y muchos se daban cuenta que eso funcionaba y empezaron a crecer. Uno de ellos, Julio César. Julio César era parte o pertenecía al bloque de los populares y empezó a crecer a tal grado dentro de Roma que acabó tirando el sistema republicano y acabó con la república. Y fue tan querido, tan popular, tan al pueblo pan y circo, diría Juvenal, que lo convirtió en este emperador que, si bien no se llamó él nunca como tal, sí después vino toda su dinastía de familiares reinando por tanto tiempo, primero con César Augusto y terminando con Calígula, de una manera extremadamente popular, y se convirtieron en el gran imperio romano y tiraron el otro que existía. Entendida esta cuestión histórica, te voy a leer exactamente y puntualmente, textualmente, lo que dice Juvenal en su Sátira Décima, donde cita al pueblo pan y circo. Y ahora, esto fue, pónganse por ahí del año 100, ¿ok? O sea, vámonos estos 2000 años adelante,
en el tiempo y trátalo de llevar al México del día de hoy. Y Juvenal dice, desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política. Al pueblo no le interesan los temas de gobierno. Antes se les concedían mandos, legiones, en fin, temas de poder. Ahora el pueblo deja hacer y solo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo. Quiere decir, un beneficio personal si yo no tengo hambre y si yo me mantengo distraído o entretenido en mi micro, voy a estar contento. Y esta forma, piensen que esto ya lo estaba analizando Juvenal por ahí del año 100, era la forma de gobernar de la dinastía Julio-Claudia. Pero después se le salió de las manos. ¿Por qué? Porque a través del populismo crecieron tanto en poder que sus acciones dejaron de ser bandidas inteligentes y se convirtieron únicamente en bandidos. Escúchalo otra vez. Fue muy inteligente lo que hicieron estos cónsules, procónsules, Julio César o Augusto, al grado que eran tan queridos que se pudo cambiar el calendario y ponerle un mes Julio, porque era cuando había nacido Julio César, y después César Augusto, decidir que agosto se iba a llamar de esa forma, porque él también quería el suyo, ¿no? Julio y agosto. Tan queridos que no importaba cambiar cosas a la gente que estaba tan acostumbrada como el propio calendario. No sé si aquí en el mes de Amlogosto y Sheinbaumtiembre vayamos a reflexionar acerca de estas temáticas. Pero ¿a qué voy? Crecieron a través del amor. La gente los llevó porque los amaba y sobre todo para no perder un beneficio. Si yo cambio a mi gobernante, pierdo el pan, pierdo el circo, pierdo el beneficio, pierdo el clientelismo, pierdo el asistencialismo. Y entonces, así creció la dinastía Julio-Claudia. ¿Cuándo cae esa dinastía? Vámonos con Nerón. Cuando Nerón se convierte en un tirano, más que en un demagogo, más que en un popular, se convierte en un tirano, cuando coopta todo el poder, sus acciones empiezan a ser consideradas más bandidas que inteligentes. Y entonces se construye una gran mansión donde había supuestamente las principales fuentes y los lugares donde antes la gente se proveía de agua. Y se manda a construir una gran estatua de culto a la personalidad, el coloso de Nerón. Y entonces ellos acabaron perdiendo porque una dinastía nueva, los Flavios, dicen vamos a acabar con ello. ¿Y qué hace la dinastía Flavia? La dinastía Flavia lo primero que hace es mata los símbolos, pero le sigue dando al pueblo pan y circo. En lo que eran esos jardines se crea el Coliseo, se llama Coliseo porque ahí estaba ese coloso, al que le rompen la cara y lo dejan nada más como una estatua triunfal, y hacen el gran Coliseo romano. Y en esos acueductos hacen grandes baños públicos. Finalmente regresan al populismo de al pueblo pan y circo. Bueno, ya que entendimos esto, ya que entendimos la ley de la estupidez humana y sobre todo los cuadrantes de la inteligencia, de las acciones bandidas, ya que estamos entendiendo los puntos de los incautos y ya que estamos hablando de las acciones que son estúpidas, aunque no me lo hayas preguntado y aunque a veces las opiniones que yo dije durante estas elecciones fueron signos de ataques, hoy, después de tantas veces que dije, te lo dije, vamos a analizar por qué pasó lo que pasó. Nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó. Y a ver, me acabo de dar cuenta que la sección de Nadie te preguntó es normalmente donde doy consejos de cómo utilizarlo a nuestro favor y luego metemos la cortinilla noticiosa de análisis del mes. Entonces, vaya, puedes sacarlo por inferencia. ¿Cómo llevar esto
a tu vida personal, cada vez que tú tengas una acción, piensa en qué cuadrante entra y cuál es el beneficio propio y el beneficio de los demás. Y así podrás tachar tus acciones desde si te vas a pasar un alto o no te lo vas a pasar, hasta si vas a opinar y vas a abrir la boca. Si estás haciendo un acto inteligente, estúpido, bandido pero inteligente, incauto pero inteligente porque estás ganando algo. Y a mí me ha servido muchísimo, ¿eh? No saben yo cuántas veces en la vida dejo de hacer cosas porque digo, no lo hagas porque es una estupidez. No estás ganando tú, ni está ganando nadie nada más. A veces con las opiniones. Yo me dedico a opinar. Y espero que mis opiniones sean inteligentes en el sentido, yo gano al opinar. ¿Qué gano? Pues desde awareness, engagement en mis redes, me pagan por opinar, doy conferencias, escribo libros donde expreso mi opinión. Cada vez que opino en un canal de YouTube, tú escuchas, hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública. Gano cosas al estar generando mi opinión, pero siempre pienso que esa opinión también te ayude a ti en algo. No saben cuántas veces me tengo que morder la lengua de decir, a ver, Álvaro, aquí estás ganándote un beneficio personal. Sacar algo de tu ronco pecho. Pero quien te esté escuchando en tus redes no se va a llevar ningún beneficio porque esa es tu opinión personal, no tu opinión como consultor en imagen pública. Por lo tanto, deja de opinar. Y te pongo este contexto porque ahora sí ya va mi opinión de por qué pasó lo que pasó. Bueno, venimos de gobiernos bandidos. Venimos de gobiernos que únicamente han estado en el cuadrante de ganar ellos sin llevar un beneficio a los demás. Y estoy hablando, por supuesto, de los 70 años del PRI, que se pronunció tanto que después vino en el 2000 este cambio con Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero se van a dar cuenta que sus acciones también fueron bastante bandidas. Y si después lo recetamos con Enrique Peña Nieto, las acciones bandidas se fueron al máximo. Me voy a ir con los programas sociales. A mí el primero que tengo recuerdos, digo ya en cuestiones de vida, si bien yo nazco y me toca vivir finales de Echeverrías y La Madrid y me toca eso, era muy niño. Yo el primer programa social que escuché fue el de Solidaridad. Y había la canción de Solidaridad, venceremos. Hasta me acuerdo, imagínense, yo era un niño. Y fue la primera vez que se le puso un nombre más popular a un programa de asistencia social. Pero en realidad la gente no vio los beneficios del programa de Solidaridad. Sí, se construían por ahí algunas casas. Y luego entramos a esta época donde se le ponían nombres atractivos. Híjole, no me quiero equivocar y si me equivoco, una disculpa, estoy apelando 100% a mi memoria. En Cedillo se llamaba, creo que Progresa. Después, cuando Fox y Calderón fue el de Oportunidades. Y vean, tan reciente que es Enrique Peña Nieto y era algo similar a Progresa, Porvenir. A ver si me ayudan. Googleen por ahí, le estoy pidiendo a la gente de aquí de producción, pongan programa de asistencia social o de la Secretaría de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. Es más, voy a sacar yo mi teléfono, creo que también lo voy a hacer rápido aquí entre todos. No, los comedores comunitarios era parte de... Es que hay que entender que es parte todo de un paraguas. Se llamaba... A ver, aquí están. Sí, con Carlos Salinas, Pronasol, Programa Nacional de Solidaridad. Con Cedillo, Progresa, Programa de Educación, Salud y Alimentación. Me gustan los jueguitos de palabras, ¿no? Progresa. Oportunidades con Vicente Fox y Felipe Calderón, Prospera. Por eso es que me estaba yo confundiendo con el de Progresa y Prospera fue el de Enrique Peña Nieto. No se quedaban más que en nombres atractivos. Programa Oportunidades, Prospera, Progresa, Solidaridad. ¿Pero qué había detrás de la Secretaría de Desarrollo Social? La caja chica, que era demasiado grande,
del beneficio personal, de robar y quitar esas grandes partidas presupuestales, porque las grandes partidas presupuestales son las del desarrollo social, y ahí es donde viene, por ejemplo, la estafa maestra. Rosario Robles, siendo la secretaria de Sedesol de Desarrollo Social, termina en la cárcel por ser una de las principales involucradas en lo que documentadamente, con periodismo serio, se le llamó la estafa maestra. Entonces venimos de gobiernos bandidos y de pueblos incautos e indefensos, helpless. Yo con mi voto te di a ti un beneficio. Acuérdense que el incauto es el que le da el beneficio al otro con su pérdida. Yo te di mi voto, pero tú me atoraste. Yo perdí. Y el único que ganó, perdieron los demás, pero ganaron ellos, los partidos políticos, los gobernantes, los desvíos de recursos hacia las campañas políticas. Solamente ganaron los bandidos, pueblos en oposición, ciudadanía indefensa, gobernantes bandidos. Hasta que llega un nuevo gobierno. Y un nuevo gobierno popular, al pueblo pan y circo, diciéndole que va a acabar con todo ello. ¿Y en qué se convierte el movimiento de Morena? ¿Y en qué se convierte Andrés Manuel López Obrador? En Robin Hood. Se convierte en Robin Hood. Le voy a quitar al rico y le voy a dar al pobre. Voy a vender un avión que no lo tiene ni Obama y se lo voy a dar al pueblo. No voy a vivir en Los Pinos. ¿Por qué? Porque nos robaron esos terrenos y eso tiene que ser un parque popular donde voy a poner la dependencia para regresarle al pueblo lo robado. Y así llega al poder. Y lo primero que hace en el poder es cambiarle el nombre a la Secretaría de Desarrollo Social y le llama Secretaría del Bienestar. Y a través de este nombre, del nombre Bienestar, vamos a ver la cantidad de programas que puede haber. Programa del bienestar, todos los enfocados a la población. Pensión del bienestar para adultos mayores, pensión del bienestar para personas con discapacidad, becas del bienestar Benito Juárez, bienestar sembrando vida, bienestar jóvenes construyendo el futuro, tantas para el bienestar, producción para el bienestar para los agricultores, una cantidad de apoyos, pero que la gente los ve a través de las tarjetas del bienestar, a través de los bancos del bienestar y a través de un asistencialismo que la gente dice, yo estoy recibiendo ahora al mes entre la beca del adulto mayor, dentro del bienestar del adulto mayor, entre la tarjeta para esto y para el otro, mientras la beca, hubo familias que salieron de la pobreza extrema. Familias que no tenían ningún ingreso a tener ingresos familiares de 20,000 pesos. Y entonces te doy de comer. Y te doy un beneficio que muchos critican, es a corto plazo. Pero es un beneficio que si tú votas por alguien más, lo pierdes, porque regresan los bandidos. Oye Álvaro, pero también han robado a más no poder en este sexenio que está terminando. Sí, Segalmex. Ok, también están estas audios documentados de construcción del Tren Maya donde vamos a ponerle otro material y que descaradamente se escucha la acción bandida estúpida, de decir, ya cuando se descarrila y vemos qué hacemos. Pero mientras, dense cuenta que es la primera vez para muchos de los que estamos en esta faz de la tierra como mexicanos, es decir, la primera vez en nuestras vidas que estamos viendo a gobernantes bandidos inteligentes. Esperemos algún día poder ver gobernantes que sean nada más inteligentes, que vean el beneficio personal y el beneficio de los demás en un ganar-ganar y no en la pérdida de los demás. ¿Y a qué me refiero? Que este gobierno ha habido pérdidas para los demás, sí. Vemos el sector salud como está. Si tú necesitas medicinas, necesitas atención médica, tienes un hijo que necesite medicamentos contra el cáncer, el propio manejo de la pandemia como fue con las vacunas, perdimos a más no poder. Claro que hemos perdido. En temas de seguridad, ni hablar. O sea, todas las decisiones de la Guardia Nacional, todas las decisiones que se han tomado en temas de seguridad, claro que han sido decisiones
algunas estúpidas. Cerrar el aeropuerto. ¿Qué ganó el presidente? ¿Qué ganamos como sociedad? Fue una acción estúpida, porque la ganancia fue ego del señor presidente. Las pérdidas fueron multimillonarias. Perdimos como sociedad, perdieron muchas personas y también perdió el presidente con esa acción. Pudo haber ganado muchísimo. Incluso lo pudo haber convertido en una mina de bandido inteligente, si es que lo quisiera. Esto es para que no vean que estoy echando flores, tampoco, a lo que pasó en este sexenio. Estoy hablando de imagen pública, estoy hablando de percepción. Y la gente percibe a Robin Hood. Sí, roban, pero derraman. Sí, los otros también robaban, pero no me daban ni un centavo. Sí, no hay medicinas, pero tengo lana. Tengo una beca a nivel educación. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador sale con una evaluación del 70% de aprobación, misma que no ha disminuido, siempre ha estado entre los... Empezó con los 84, bajó en algún momento a 68, 70 bajos, pero si le queremos redondear, se convierte en el presidente con mejores números de aceptación y sobre todo mantenidos durante su sexenio. A nivel evaluación, así como Enrique Peña Nieto sale como el presidente peor evaluado de la historia de México, desde que se hacen los estudios desde Adolfo López Mateos, Andrés Manuel López Obrador saldrá evaluado como uno de los mejores presidentes de la historia de México. ¿Por quién? Por las encuestas que dicen que tanto mienten y que resulta que no mienten. Porque muchas encuestas daban un triunfo del 30% a Claudia Sheinbaum y dijeron que estaban locos. Mis encuestas de confianza decían un 20%. Yo en estos foros siempre dije, Claudia va a ganar entre 15 y 20%. Me sorprendí que se haya ido hasta el 30%. Oye, es que es una elección de Estado y es que metieron las manos. Ahora me voy a meter con ese segundo punto de por qué pasó lo que pasó. Pero entonces ya estamos entendiendo este punto, ¿no? De que si tú tienes 70% de aprobación en este gobierno que ya lo encasillamos de inteligente bandido, quiere decir que el 70% aproximadamente de la gente que iba a salir a votar, muchos de ellos estaban convencidos en continuidad. Por eso, pusieran a quien pusieran, la elección no era elección de candidatos y candidatas, era elección de refrendo a un gobierno o de castigo a un gobierno. El voto fue el voto de castigo. Y luego, yo lo que decía, después de haber manejado más de 33 campañas políticas en este país, siempre he dicho que las campañas se ganan por aire. Publicidad, promoción, los debates, pero las elecciones se ganan por tierra, movimiento territorial. No es lo mismo cuando no estás en el gobierno y no controlas las instituciones, hilos de poder, presupuestos, que se manejaron hace 6 años y aún así aplastantemente Andrés Manuel López Obrador ganó, que ahora que tienes el gobierno federal en tus manos. Es lógico que la maquinaria electoral, el acarreo, compra de votos, llámenle como le quieran llamar, también iba a estar presente. Por eso es que el voto natural, Claudio hubiera ganado por un 20%. Pero con el voto empujado, el salir a votar, oye, que hasta intimidaciones en algunos lados, sí, eso pasa y eso sucede. Por eso se fue al 30%. ¿Ok? Pero se fue al 30%. Pero no se hubiera ido si no hubiéramos tenido a una oposición estúpida y a una oposición que entra en el cuadrante de bandidos estúpidos. Señores, nunca existió una oposición. Es un mito eso de que había una oposición y una alianza en oposición. ¡Un mito! El tiempo se les vino encima. ¿Qué había? 3 franquicias políticas desgastadas, con muy mala imagen pública, desorganizadas. No quiero decir acéfalas porque sí había cabeza, pero cabezas bandidas, cabezas velando por intereses personales y partidistas y no por el beneficio social. La selección de candidatos fue estúpida. Mucha gente me dice, Álvaro, ¿cómo es posible que Rocío Nale, con tantos escándalos, haya ganado para la gubernatura de Veracruz?
Bueno, la respuesta es sencilla. Lo primero, no votaron por Nale, votaron por Andrés Manuel. Y segundo, la maquinaria que hay detrás. ¿Ok? Y segundo, porque le pusieron a Yunes enfrente. Pusieron a un apellido desgastado y con esta mala reputación. Por lo tanto, ¿qué ganó el partido en poner a candidatos como ese, pero muchos otros? O sea, estábamos viendo nombres para el Senado de lo más arcaico y bandido que puede haber. Y mínimo Morena lo disimula o lo oculta. ¿A qué voy con esto? Tú puedes tener a Bartlett, ¿no? De lo más bandido, de lo bandido que puede haber en temas de lo que estamos hablando, de Chipola. Sí, pero ¿cómo le hacen propaganda para que eso no genere ruido? Pero no me pierdo, sigo hablando de la oposición. Xóchitl, indefensa, tratando de darle un beneficio a los demás, pero sin poderse llevar el beneficio a los demás. Xóchitl tuvo que darle gusto a Marco, a Alito. Le agarraron las manos. No la capacitaron, no le daban presupuesto. Le decían, el presupuesto del partido del PAN ya se fue y está comprometido con estos espectaculares. El del PRI está con esto. ¿Y qué crees? Que en los espectaculares voy a salir yo, decía Lito, decía Marco, al lado de ti. Voy a llevar un beneficio personal mientras perdemos la elección. Acción bandida. Xóchitl indefensa. Y en algunos momentos, Xóchitl tuvo acciones que cayeron en lo estúpido. Ejemplo. Cuando dice una declaración, están hablando de que si Claudia Sheinbaum y su patrimonio y de que si ella tiene departamento y la otra no tiene. Y Xóchitl hace una declaración que fue de las más fuertes o de las que más ruido generaron durante la campaña. Dijo, si a tus 60 años no has podido construir un patrimonio y comprarte un departamento, pues estás muy pendejo. A ver, ¿se acuerdan de los cuadrantes? Aquí te vuelvo a poner el cuadrante. ¿En dónde colocarías tú esa opinión? ¿Es una opinión inteligente? ¿Es una opinión bandida? ¿Es una opinión incauta? ¿O es estúpida? Le estás diciendo pendejo al que tienes que convencer para votar. Porque el que tiene un patrimonio de poder tener un departamento de 60 años ya va a votar por ti. A él no lo tienes que convencer. Xóchitl tenía que haber sido la más populista de las populares, la más asistencialista. Desde el primer día decir que los programas de bienestar no solamente iban a continuar, sino que iban a aumentar. Tú estás recibiendo tanto dinero con tu beca, yo le voy a subir un 20% a tu beca. Y ahora también le voy a dar becas o programas a este y al otro. Y tendría que haberse posicionado en convencer a ese que no quería perder aquel beneficio. Tendría que haber dicho la palabra bienestar y la Secretaría del Bienestar va a continuar. Es más, le voy a ceder la Secretaría del Bienestar a las propias personas que ya la tienen. Sí, pero no la dejaron hacer nada de eso y se veía utópico. ¿Por qué? Porque Xóchitl nuevamente estaba en el cuadrante de la indefensa. Y ahora vámonos finalmente a la población que votó y los que votamos. Por un lado tenemos entonces a unos gobernantes bandidos e inteligentes con una oposición bandida, estúpida y una candidata indefensa, pero vamos a ver que hubo un electorado indefenso inteligente. Indefenso, le estoy dando el beneficio a alguien más, te estoy dando más poder al poder y ya saben Molotov lo que dice que pasa cuando le das más poder al poder, más duro nos van a venir, pero la gente dijo, no, nos van a venir a ayudar, nos van a seguir ayudando. Entonces, una población incauta, helpless, que muchas de ellas además decían, es que no me cae bien ni una ni la otra, es que no sé ni por quién votar. Totalmente indefenso, pero tengo que salir a votar por alguien. ¿Por quién voto? Ay. Y quien está a favor, pues sé que roban, pero derraman. Por lo tanto, yo voy a seguir con mi pequeño beneficio social asistencialismo y entonces mi voto fue un voto indefenso e inteligente. Mínimo yo me llevo un pequeño beneficio, aunque los otros tampoco me gusten. Por eso mucha clase media votó por Morena, que la gente estaba sorprendida.
que había mucho votante que Xóchitl no le llegó a convencer y que dijo, creo que las cosas no están tan mal y creo que pueden seguir mejor. Y aunque yo sea clase media, también puedo obtener mi tarjeta del bienestar, y hay muchas personas que entran dentro de ese demográfico socioeconómico que tienen su tarjeta de adulto mayor. Y entonces dicen, bueno, pues finalmente por aquí yo le veo un plus y le veo un beneficio. Y además, se me haría para mí estúpido votar por esta oposición. Entonces, por eso también mucha gente que no era morenista de cepa, que no estaba contenta con Andrés Manuel López Obrador, votó por Claudia. Y aquí es donde viene un factor interesante. La campaña de Claudia Sheinbaum fue una campaña muy inteligente. Fue una campaña que generaba seguridad en la gente que estaba insegura. Tú terminabas de ver un debate y había mucha gente que no era población de Morena que decía, pues creo que esta mujer es más sensata, creo que es más interesante, creo que la veo más poderosa, creo que la veo más autoritaria. Y un muy mal debate de Xóchitl que decía, no voy a votar por ella. Conozco gente anti Andrés Manuel López Obrador. El otro día una persona en la comida me dijo la mejor analogía. Me dijo, Álvaro, estuve a 2 de votar por Claudia Sheinbaum, pero no, mis valores no me lo permitían, me decía esta persona. Por lo tanto, voté por Xóchitl. Pero la analogía que me dijo es, pero al votar sentí como cuando Ariel la sirenita le da su voz a Úrsula, dijo, hasta como que volteé a ver mientras tachaba a Xóchitl de decir, tampoco quiero votar por ti. Hubo mucha gente que al sentir eso no le quiso vender su voz a Úrsula y terminó diciendo, pues mira, mejor me quedo calladito, aunque socialmente sé que mi círculo social me va a señalar, voy a votar por Claudia. Y luego viene esta minoría social de oposición, y digo una minoría social de oposición, el que puede tener un patrimonio a los 60 años para derrochar, para viajar, la cúpula empresarial, social, viene toda esta gente a la que tachan de fifí, de whitezican, de tantos atributos peyorativos que pueden decir, una pequeña minoría social totalmente indefensa y estúpida, con los ojos cerrados, sin darse cuenta que no había una oposición, que a lo que se dedicó en la campaña fue a denostar a las encuestas. No, las encuestas están muy mal. Yo aquí tengo una encuesta pequeñita de casa de investigación poco reputada que dice que está pareja y que incluso Xóchitl está un punto arriba. Vamos a celebrar. Y una población que sigue haciendo actos estúpidos. El otro día vi en redes sociales circular de esta sociedad opositora, enojada, que está muy cruda con los resultados de esta elección, diciendo cosas tan desagradables, y ese post decía, a partir del día de hoy, 0 propina al viene, al cerillo del súper aunque sea adulto mayor, si tanto quieren que los ayuden a alguien más. Ya parece que le voy a dar a mi empleada doméstica beneficios de ley. Si tanto los quiere ayudar, que los ayude Claudia Sheinbaum. Esa acción es una acción estúpida. Es un pierde-pierde por donde lo veas. Por lo tanto, esa minoría social, su voto, pensaba que era un voto inteligente, pero tenía que saber que era una causa perdida desde el inicio. Y cuando yo lo decía, me atacaban. Y muchos de los ataques, muy estúpidos. Lo único inteligente a nivel oposición fue la marea rosa. La marea rosa sí procuraba por un ganar-ganar, pero too late, demasiado tarde. La ola de la marea rosa se levantó durante la campaña. ¿Qué es lo inteligente para esa oposición que está tan enojada? Hacer ese activismo que hicieron durante la campaña y llevarlo a que la gente diga cosas como lo dijo de Morena. Andrés Manuel López Obrador no se convirtió en el presidente más votado de la historia de México, ya lo rebasó Claudia Sheinbaum, de la noche a la mañana, sino que fue a través de esa campaña perdida del 2006 que creó un movimiento social. Que la gente empezó a decir, si así son, si no están gobernando, ¿cómo serán si gobernaran y que se convierten en un partido político? Ese es el camino de la oposición, la marea rosa. Ya no pensar en PRI y PAN, por supuesto en PRD, ese compa andaba muerto, nomás no le habían avisado, por supuesto ya murió. Pero piensen que la segunda fuerza política de este país al día de hoy es el Partido Verde.
¿ok? Y en la tercera Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Luego viene el PAN y luego viene el PRI. Hay que saber cuando un cartucho ya se cebó, ya se quemó. Porque ahora sí me voy a morder la lengua porque me encantaría decir, te lo dije, 6 años después de lo que va a pasar en este sexenio. Y yo puedo hoy echar mis cartas sobre la mesa y decirte quién va a ser el próximo presidente de México o las 3 alternativas del próximo presidente de México. Pero no es momento de opinar, porque tal vez de momento no gano nada con esa opinión y tú solamente saciar una curiosidad. Yo incluso después de esta elección, no sé si he tomado una decisión tan tajante al 100%, pero sí me voy a separar cada vez más de la opinión política. Mientras sigamos siendo una sociedad estúpida en nuestra manera de accionar, mientras sigamos siendo tan incivilizados en nuestra manera de convivir, mientras sigamos teniendo tanto encono y rencor social entre 2 bandos opuestos, creo que calladito me veo más bonito y creo que una posición helpless de incauto será mi posición más inteligente. Bueno, cerramos con los pilones como siempre y vaya, dije que me iba a morder la lengua, pero lo que sí sería una carta utópica o idílica si habláramos de inteligencia. Claudia Sheinbaum tiene que entrar con sus primeros 100 días de gobierno con acciones ganar extremadamente inteligentes y sobre todo con lo que se conoce como operación cicatriz. México es una herida abierta y Claudia Sheinbaum tiene que hacer operación cicatriz. Ya está dando los primeros golpes sobre la mesa de lo mismo, ¿no? Desde su discurso cuando aceptó el triunfo, está llamando a la conciliación. Sabemos que ahorita está muy terrible el tema y lo que más genera ruido es el caso de la reforma judicial y otras temáticas, pero Andrés Manuel sigue siendo presidente. A partir del 1 de octubre las cosas cambian y desde López Portillo mandó a Echeverría, no me acuerdo, a ser embajador de una isla perdida a la mitad de la nada, como Zedillo metió a Raúl Salinas a la cárcel y siempre era el títere del presidente que lo está poniendo y siempre han dado golpes sobre la mesa. Entonces, la carta Santa Claus utópica sería que hiciera muchos golpes de imagen y de propaganda que la posicionaran en esta operación cicatriz. Y a mí se me hace mucha analogía con lo que pasó en España de finales de los 80, cuando se crean las nuevas formas de gobierno, y estoy hablando principalmente de Felipe González. Felipe González, piensa en el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, un partido totalmente socialista, una tendencia de izquierda cuando vienes de finalmente una dictadura de ultraderecha y con estos procesos de transición y las buenas acciones monárquicas que se hicieron, más los buenos pactos de la Moncloa, viene después este presidente que generaba mucho miedo entre algún sector social. ¿Cómo es posible que un socialista, alguien tan populista, vaya a llegar al poder? Y no solo eso, llegó con total representación en su mandato en las cámaras, que no se había visto eso en España. Y al tener un presidente que tuvo control de las cámaras, pudo unir a un país y sobre todo pudo hacer propuestas de ley inteligentes para que la gente estuviera mejor. Tanto así que es el mandato más largo de un presidente de España, casi 14 años siendo presidente, y sale evaluado de una manera que fue muy buena. Lo mejor que le pudo pasar a España fue un presidente de corte socialista que tenía mayoría en el Congreso. Fue cuando vino el mayor crecimiento y la abundancia. España, cuando vuelve a caer, cuando viene una ruptura, cuando viene un presidente con un Congreso de oposición dividido que no le deja pasar sus leyes, y viene Aznar y después vienen todos estos cambios y después viene Zapatero. ¿Y cuál es el grave problema de la España al día de hoy? Una división social con puras acciones estúpidas. Entonces, por eso estoy hablando de una utopía, lo que tendría que suceder y pasar.
pero como de utopías, nos podemos seguir hablando toda la vida y son escenarios que aunque lo deseáramos posibles, muy poco probables, mejor, qué bueno que nos dan pilón. Y a ver, te tengo aquí un abanico de pilones porque lógico es que te leyeras el ensayo de Carlo Cipolla de las leyes de la estupidez humana, pero no te lo dejo como pilón. ¿Por qué? Porque prácticamente ya hice el resumen del ensayo y las conclusiones, pero bueno, ahí está, es un ensayo muy pequeño, te lo lees de una forma muy breve. También se me pasó por la cabeza darte como pilón que mencioné a Bill Maher. Si no sabes quién es este comediante, que a mí me sorprende que lo primero que la gente dice de Bill Maher es un comediante, la realidad es que es un activista y líder de opinión político y social bien interesante. Si nunca has visto The Real Time with Bill Maher, búscalo, seguro ahí creo que está en HBO, no sé en qué plataforma lo pasan, es un programa semanal, pero de análisis político. Si nunca le has entrado, velo, porque por un lado muestra el humor, el sarcasmo, pero las opiniones son bien inteligentes. ¿Ok? Está muy dividido, siempre lo atacan porque sabemos que Estados Unidos están demócratas y republicanos más peleados y más polarizados y más estúpidos que nunca. Pero como vienen las elecciones de Estados Unidos, dale un llegue a Bill Maher, será el segundo pilón que te dejaría. El tercero, mientras estaba yo hablando de Roma y Abuelito, cuéntame un cuento, Santiago Posteguillo. Si nunca le has entrado a los libros de Santiago Posteguillo, te puedes ir desde no sé si fue trilogía o cuántos libros fueron los de Africanus, que no saben cómo los disfruté, de las guerras púnicas, y entonces te enteras de la historia, pero de una forma muy entretenida. Yo, Julia, y la parte de los 2 libros acerca de Julia Dobna también son bien interesantes, pero la trilogía que está ahorita corriendo, que ya presentó los primeros 2 libros, son los de Roma soy yo y Maldita Roma, que son sobre Julio César. El primero es sobre la infancia. Y por lo tanto ves cómo estaba el clima político y social, esto de los optimates y los populares. Pero el segundo ya es el ascenso al poder de Julio César. Y bien interesante, si te gusta la historia, Santiago Posteguillo, pero el pilón que decidí terminar y dejarte es: en el Colegio de Imagen Pública tenemos la certificación en imagen política, el CIPO, que el 10 de agosto abrimos todos los diplomados y certificaciones del Colegio de Imagen Pública. Si estás escuchando, viendo este podcast después, 2 veces al año abrimos, incluso hay diplomados intensivos de verano, pero 10 de agosto certificación en imagen política. ¿Para qué? Para que dejen de hacer estupideces y empecemos a ver campañas más inteligentes y aprovechar el gran negocio que hay detrás, que sería lo más inteligente que podrías hacer. Julio, agosto, meses populares por la historia que contamos. Nos vemos y nos escuchamos el mes de julio.